Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 50. Este devocional se titula Dios me ama. Allá por los páramos de las tierras altas galesas, dos ministros de Dios se encontraban con un muchacho analfabeto y con sordera que era pastor de ovejas. Le explicaron que Jesús quería ser su pastor, que siempre lo cuidaría. Él le enseñaba a repetir estas palabras: el Señor es mi pastor, el Salmo 23, versículo 1, ayudándose de los dedos de su mano derecha para ayudarle a recordar, comenzando por el pulgar y después con un dedo cada palabra. Le dijeron que se detuviera en la cuarta palabra y que recordara que aquel salmo es para mí. Uno de ellos estaba de paso por el mismo pueblo y preguntó por el niño pastor. El invierno anterior había traído terribles tormentas y el muchacho había muerto en las colinas enterrado por una avalancha de nieve. El muchacho había muerto enterrado por una avalancha de nieve. El vecino del pueblo contaba la historia, añadió: una cosa que no pudimos comprender cuando se descubrió su cuerpo. Estaba aferrado a su cuarto dedo de su mano derecha. Esta historia ilustra la naturaleza del amor personal de Dios por cada uno de nosotros. Hoy en día mucha gente, si es que creen en su existencia, lo hacen pensando que Dios es algún tipo de gran fuerza impersonal. Pero el Dios de la Biblia es muy diferente. Su relación con nosotros es muy personal. San Pablo escribió: el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Él es mi Dios. Filipenses 4:19. Dios me ama. Vamos a leer juntos el Salmo 23 desde el versículo 1 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En vez de prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas para un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Qué palabra tan poderosa la que el Señor nos entrega. El Señor es mi pastor. Es el primer punto que vamos a tratar en este devocional. Dios nos cuida como un pastor. Hay veces en las que me he sentido espiritualmente agotada y me encanta el hecho de que me infunde nuevas fuerzas. Muchas veces me he notado en un cuaderno de las situaciones que he necesitado la guía y después he podido releerlo y dar gracias a Dios porque me guía por las sendas de justicia por amor de su nombre. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Déjale que te guíe por el sendero adecuado para ti. No siempre hay que ir por la vida lleno de miedo, porque Él está contigo. Mi anfitrión, la escena cambia de un pastor con sus ovejas a un anfitrión con su invitado. Esta es una hermosa imagen de cómo es tener a Dios al lado de los avatares de la vida. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Él satisface la sed de tu alma con un banquete. Acepta tu invitación y pasa tiempo cada día alimentando tu alma con su presencia. Muchas veces nos buscamos y nos pasamos la vida queriendo que los seres humanos nos amen, pero tenemos que reconocer y abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, abrir nuestro corazón, porque tenemos el amor no de cualquier persona, del Creador del universo, de nuestro Señor. Y eso es lo más importante. Todos nosotros caminaremos en algún momento de la vida por el valle de la sombra y de la muerte, enfrentándonos a nuestra propia muerte o a la de alguien que amamos. Incluso entonces no debemos temer, porque el Señor está con nosotros. Muchas veces he leído este pasaje de gente que está muy enferma o muriéndose. Es un gran consuelo saber que el Señor está cerca de nosotros en todo momento. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Oremos juntos. Señor,
Gracias por la manera en la que me has guiado y protegido. Gracias porque así he podido evidenciar tu gran amor, porque has tenido misericordia conmigo, porque no has visto mis fallas, mis errores, porque no has visto lo malo de mi corazón, sino que antes por el contrario, ves lo que tú has puesto en mí. Gracias porque hoy puedo acudir a ti para satisfacer mi hambre y mi sed espiritual en tu presencia y en tu amor. Vamos a continuar leyendo juntos San Marcos capítulo 4, desde el versículo 30 en adelante. Esta parábola se titula Parábola de la semilla de mostaza. Jesús dijo: ¿Cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo sus sombras. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente tanto como pudieran entender. De hecho, durante su ministerio público nunca enseñó sin usar parábolas, pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo a ellos. Vamos a continuar con el versículo 35 en la misma versión, Nueva Traducción Viviente, el cual se titula Jesús calma la tormenta. Al atardecer Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas eran violentas, entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Amén. Y ahora vamos a continuar leyendo Marcos capítulo 5 desde el versículo 1 al 20. Se titula Jesús sana a un hombre endemoniado. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas de entierro. Ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas con sus muñecas y los destrozaba los grilletes. No había nadie con suficientemente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia de él, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó ante él. Dando un alarido gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, le suplicaron. Los espíritus, déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús le dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron de la ciudad cercana a sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo que sucedió le contaron a otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y que los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia
y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de la región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que él decía. Mi Señor, Él es nuestro Señor. ¿Has estado alguna vez en una situación en la que de repente tu vida parece haber sido alcanzada por la tormenta de proporciones huracanadas? El mar de Galilea se destacaba por sus tormentas repentinas. Los discípulos sabían que unas olas de aquel tamaño podían hacer volcar su barca y acabar con sus vidas. A pesar de las olas, Jesús estaba dormido. A veces cuando llegan las tormentas, parece que Dios no está haciendo nada. Parece no estar respondiendo a tus oraciones, ni tan siquiera estar oyéndote. En tiempos así, tu fe se pone a prueba. Finalmente Jesús calma la tormenta. Se dirige al poder tras las tormentas con palabras que usaríamos con un cachorro. Silencio, cálmate, mostrando que Él es el Señor de la naturaleza. Para los discípulos este pasaje comienza con miedo y termina con fe. La crisis pone a prueba tu fe. Jesús quiere que aprendas a conquistar tus miedos y que confíes en Él incluso durante las tormentas de la vida. Lo siguiente que demuestra Jesús es que Él es el Señor de los poderes que tratan de destrozar nuestras vidas. De alguna manera, aquel hombre endemoniado apodado Legión había acabado en una situación infernal, autoinfligiéndose daño y encadenado por una sociedad cuya única respuesta era encerrarlo, pues no podían hacer más. El poder de los políticos, el Estado y la policía son limitados. Jesús no juzgó ni condenó a aquel hombre, sino que dio una orden con autoridad, mostrando su señorío y su poder para liberarnos y sanarnos. Ante esto se dieron dos reacciones muy distintas de la gente al señorío de Jesús. La primera fue hostil. Los intereses comerciales habían sido perjudicados. Puede resultarte bastante incómodo ver el poder real en acción. Por otro lado, algunos se interesaron. Uno de los aspectos fascinantes de esta historia es que después de que Jesús sanara al hombre poseído por el demonio y lo libera, el hombre le suplicó ir con él, pero Jesús no lo dejó. Ya habría pensado que al hombre le hubiera venido bien algo de seguimiento intensivo con Jesús, pero Jesús le compromete inmediatamente en evangelización. Le dice: ve a tu casa y a los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, cómo ha tenido compasión. Y eso es exactamente lo que él hizo. No seas sobreprotector con la gente que acaba de llegar a la fe. A veces es bueno ponerlos a hablar públicamente sobre su nueva fe de inmediato. La siguiente vez que Jesús fue a Decápolis, 4,000 personas vinieron a escucharlo. Parece que el testimonio de aquel hombre tuvo un gran impacto. Puede que esta sea la razón por la que Marcos sitúa las historias justo después de la parábola del grano de mostaza, después de que el endemoniado sintiera que tenía muy poco que ofrecer, pero su vida tuvo una repercusión enorme. Jesús dice que Dios puede hacer muchísimo con una semilla muy pequeña, la de la mostaza, que una vez sembrada crece. Entonces no creas que estás acabado, no creas que la vida, tus decisiones, el pecado que has cometido es lo último en tu historia, porque justo después el Señor nos da a nosotros que ofrecer, nos da una historia que contar, nos da una vida que vivir, ¿sí? Y esa semilla que de pronto tú crees que eres inservible, que no tienes para dar más, el Señor la hace crecer. La cuestión no es cuánto tengas, sino qué hagas con lo que tienes. Una semilla de mostaza necesita ser plantada inmediatamente o de lo contrario se pierde. Si se planta, el crecimiento es tan fuerte que puede atravesar el concreto. La lección es simple: úsalo o de lo contrario lo perderás. Usa lo que tienes y Dios lo multiplicará una y otra vez. Oremos juntos. Repite después de mí: Señor, gracias porque eres Señor de todas las cosas. Gracias porque puedo confiar en ti en todo momento, en los momentos de crisis, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, en los momentos donde tengo miedo. Gracias. Gracias porque me enseñas que contigo no debo tener miedo. Bueno, yo los voy a invitar para que leamos Éxodo. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 25 en la Nueva Traducción Viviente.
Dice así, se titula Ofrendas para el tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata, bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para telas, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario, exactamente según el modelo que te mostraré. Versículo 10. Instrucciones para el arca del pacto. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida 1 metro de 15 centímetros de largo y 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldadura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos de cada lado. También haz varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas de los anillos por los anillos que están en los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, por dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Después haz la tapa del arca, el lugar de la expiación, en oro puro. Tendrás que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma 2 querubines de oro labrado en martillo y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo de que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con condiciones de pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde la cima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Instrucciones para la mesa, versículo 23. Luego haz una mesa de madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de 8 centímetros de ancho y ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz 4 anillos de oro para la mesa y sujétalos en las 4 esquinas junto a las 4 patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se unan para transportar la mesa. Haz esas varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras, frascos, los cuales se usarán para derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia que esté siempre delante de mí. Versículo 31. Instrucciones para el candelabro. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza: la base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con 6 ramas que salgan del tronco, 3 a cada lado. Una de las 6 ramas tendrá 3 copas para las lámparas en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con 4 copas para las palabras en forma de flor de almendro, con capullos y pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas, donde las 6 ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben ser una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las 7 lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Éxodo capítulo 26 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al 37. Instrucciones para el tabernáculo. Haz el tabernáculo con 10 cortinas de lino de tejido fino.
Adorna las cortinas con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Cada una de estas 10 cortinas tendrá exactamente la misma medida: 12 metros con 90 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para hacer una larga y luego junta las otras 5 para hacer una segunda cortina larga. En la última cortina de cada conjunto pondrás presillas de tejido azul a lo largo del borde. Las 50 presillas a lo largo del borde de la cortina del primer conjunto deben coincidir con 50 presillas en el borde de la cortina del otro conjunto. Luego haz las 50 broches de oro y úsalos para sujetar las 2 cortinas largas. De este modo, el tabernáculo se formará de una pieza completa. Confecciona 11 cortinas con tejido de pelo de cabra para que sirvan de cubierta para el tabernáculo. Cada una de estas 11 cortinas deberá tener exactamente la misma medida: 13 metros con 80 centímetros de largo por 1 metro con 80 centímetros de ancho. Junta 5 de estas cortinas para formar una larga y junta las otras 6 para formar una segunda cortina larga. De este segundo conjunto de cortinas deja que 90 centímetros de material cuelguen sobre la parte delantera de la carpa sagrada. Haz 50 presillas para el borde de cada cortina larga, luego haz 50 broches de bronce y úsalos para sujetar las presillas de las cortinas largas. De ese modo, la cubierta se formará de una pieza completa. Los 90 centímetros restantes de la cubierta dejarás que cuelguen por la parte superior del tabernáculo. Deja que cuelguen de cada lado los 46 metros del material restante, de modo que el tabernáculo quede completamente cubierto. Completa la cubierta con una capa protectora de pieles de carnero surtidas y otra capa de cuero de cabra de la mejor calidad para el armazón del tabernáculo. Construye soportes de madera de acacia. Cada soporte deberá medir 4 metros con 70 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho y tendrá 2 estacas debajo de cada soporte. Todos los soportes tienen que ser idénticos. Construye 20 de esos soportes para sostener las cortinas del lado del sur del tabernáculo. Haz también 40 bases de plata. Pondrás 2 bases debajo de cada soporte y harás que las estacas encajen firmemente en las bases. Para el lado norte del tabernáculo construye otros 20 soportes con sus 40 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Construye 6 soportes para la parte posterior, es decir, el lado occidental del tabernáculo, junto con 2 soportes más para reforzar las esquinas de la parte posterior del tabernáculo. Los soportes de las esquinas estarán emparejados abajo y firmemente sujetados por la parte de arriba. Con un solo anillo, esto formará un solo esquinero. Arma los 2 esquineros de la misma manera. Entonces habrá 8 soportes en la parte posterior del tabernáculo sobre 16 bases de plata, 2 bases por cada soporte. Haz travesaños de madera de acacia para unir los soportes, 5 travesaños para el lado norte del tabernáculo y 5 para el lado sur. Prepara también 5 travesaños para la parte posterior del tabernáculo que dará al occidente, el travesaño central sujetado a la mitad de la altura de los soportes y pasará de un extremo del tabernáculo al otro. Recubre de oro los soportes y haz anillos de oro para sostener los travesaños. También recubre de oro los travesaños. Arma el tabernáculo según el modelo que te mostró el monte. Para el interior del tabernáculo confecciona una cortina especial de lino de tejido fino, adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente formados. Cuélgala de ganchos de oro que están sujetos a 4 postes de madera de acacia. Recubre de oro los postes y colócalos en 4 bases de plata. Cuelga con broches la cortina interior y coloca el arca del pacto en la sala de atrás de la cortina. Esta cortina separará el lugar santo del lugar santísimo. Después pondrás la capa del arca del lugar de la expiación encima del arca del pacto dentro del lugar santísimo. Coloca la mesa fuera de la cortina interior en el lado norte del tabernáculo y ubica el candelabro al otro lado de la sala, es decir, en el lado sur. Confecciona otra cortina para la entrada de la carpa sagrada y elabórala con lino de tejido fino y bórdala con diseños refinados usando hilo azul, púrpura y escarlata. Fabrica 5 postes con madera de acacia, recúbrelos de oro y cuelga de ellos la cortina con ganchos de oro también. Funde 5 bases de bronce para los postes. El tercer punto se titula Mi guía. La generosidad es un acto de la voluntad. Si sientes pasión por Dios, darás generosamente para que su nombre sea honrado. El pueblo de Dios fue capaz de recaudar el dinero que necesitaban para la obra de Dios. Entre todos los que requerían para darla voluntariamente y de corazón, dieron voluntariamente y sin pena. El amor de Dios nunca te fuerza.
Quiere que respondas libremente y de corazón. El tabernáculo, la tienda del encuentro, era un lugar provisional de encuentro con Dios entre su pueblo. Teológicamente, el tabernáculo como morada de Dios en la tierra tenía una importancia inmensa. Es el primero de los lugares donde Dios morará. El tabernáculo, el templo, el propio Jesús, el cuerpo de cada creyente, la iglesia. Dios promete guiar hasta en los más finos detalles. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Dios es un pastor que nos guía incluso en los detalles más pequeños. Mi Salvador. El autor de los Hebreos explica que el santuario que aquí se describe es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Todas las instrucciones para el lugar santo y lugar santísimo eran una preparación para la obra salvífica de Cristo. Por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo, más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Hemos sido rescatados para la eternidad. Por medio del sacrificio de la expiación de Jesús, tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo. Jesús es nuestro Salvador. Oremos juntos, diga después de mí: Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Gracias porque eres mi anfitrión, mi Señor, mi guía y mi Salvador. Gracias porque haces todo esto por amor a mí. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por darme la paz que tanto necesito. Gracias, Señor. Amén. La pastora Pipa hace un comentario y nos dice: las tormentas de la vida parecen surgir de la nada y golpear cuando las cosas están yendo bien. En esos momentos es fácil, tirar la fe por la borda, pero los discípulos hicieron lo correcto. Acudieron a Jesús. A pesar de que los reprendió por su falta de fe, Él resolvió la situación. Me gusta que después de que cesara el viento, se dio una calma completa. Muchas veces, así como dice la pastora Pipa, al recordar esta porción de la palabra, nosotros no acudimos a Jesús. Si tu fe está fallando en estos momentos, acude a Él, para que Él resuelva tu situación. Dígale al Señor: gracias por este tiempo, por este momento donde hablas a mi vida y a mi corazón, porque este podcast que usted está escuchando es una demostración más del amor de Dios. Gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y que la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les continúe bendiciendo.